Muy bien. Entonces, en el procedimiento de linealización, se intenta introducir en estas ecuaciones, ¿verdad?, lo que es una perturbación. Entonces, esta perturbación es una pequeña señal en corriente alterna que se va a introducir para evaluar el desempeño del convertidor. Entonces, el objetivo pues, es obtener la función de transferencia entre salida y el ciclo de trabajo o entre alguna otra variable de interés. Y la perturbación sobre el voltaje de entrada, que es la entrada U1, se asume que no existe, ¿verdad?, que solamente tenemos voltaje en corriente directa puramente, sin señal de perturbación. Y con esto pues se simplifica el análisis. Entonces hacemos esta suposición, ¿verdad?, que el B es igual a BD. Entonces, este gorrito que ven aquí sobre la variable, sobre el ciclo de trabajo, sobre BD, significa que es la pequeña perturbación que vamos a introducir. Entonces, todas las variables que estamos manejando, como es la variable de estado, la variable de salida, el ciclo de trabajo y el voltaje de entrada, así como las derivadas, vamos a introducir una pequeña señal que es la perturbación. Entonces, aquí si nos damos cuenta, la derivada de una señal constante, ¿verdad?, pues sabemos que es cero, la derivada de una constante es cero. Entonces, aquí esta variable pues simplemente se va a omitir. Entonces solamente nos va a quedar la derivada de la variable de estado, va a ser simplemente la perturbación que le estamos dando a esa derivada, ¿verdad? Entonces, de la ecuación que tenemos originalmente, vamos a agregar en todos los términos que vemos esa perturbación, ¿verdad? Entonces iniciamos con este término, al cual solamente le incluimos, como ya vimos en esta parte, esta perturbación. Entonces solamente aquí vamos a observar la perturbación sobre la derivada de las variables de estado. Y esto va a ser igual a A1 más A2 por su respectivo ciclo o intervalo en el que está funcionando el convertidor, ¿verdad? Entonces, al ciclo de trabajo le agregamos la perturbación y le agregamos el estado estable en corriente directa y esa pequeña perturbación. Lo mismo hacemos para cada una de las, aquí es 1 menos D, aquí introducimos la perturbación. Y aquí agregamos a la variable X, ¿verdad?, que tenemos por aquí, pues también agregamos esta perturbación, que es esta definición. Entonces aquí lo estamos introduciendo, ¿verdad? Y le sumamos todo lo que es B, que multiplica a la variable de, o al vector de entradas. Entonces, esto lo desarrollamos y vamos a hacer todas las operaciones de multiplicación que corresponden en esta definición. Entonces vamos a ir encontrando cómo se van a ir multiplicando los términos. Ustedes lo pueden ir siguiendo. Entonces vamos a obtener aquí los términos en corriente directa y términos en corriente alterna. Entonces, primeramente, hacemos la evaluación de los términos que vamos a evaluar para linealizar. Entonces, se tiene que separar de la ecuación anterior los términos de corriente directa de los términos de corriente alterna. Entonces, evaluamos primeramente para los términos en corriente directa, es decir, en estado estable. Entonces, de la ecuación anterior, eliminamos todo lo que tenga que ver con los términos de pequeña señal y nos va a quedar solamente este término para A, que multiplica a X0, y la B, que multiplica al vector de entradas. Y eso lo vamos a igualar a 0. Entonces, al final de cuentas, debemos llegar a esta expresión. Aquí, manipulando por matrices, llegamos a que X0, que es el vector de las variables de estado, es igual a la inversa de la matriz C, conociendo que de la salida es igual al vector C por la variable de estado. Entonces aquí sustituimos en
En este caso, x0 lo sustituimos en esta parte para finalmente llegar a que x0 es igual a esta expresión, ¿verdad? Entonces es la inversa de la matriz C por el valor de la salida. Entonces al igualar, porque tenemos dos ecuaciones, al igualar estas dos ecuaciones, nos queda esta definición. Despejamos el B0, entonces esta matriz inversa pasa directamente como una matriz C con este signo. Aquí nos quedó la matriz invertida de la matriz A por B por el vector de entradas. De tal manera que ahora podemos despejar, ¿verdad? Las entradas para que nos quede esta relación, salida con respecto a entrada, y nos queda prácticamente un arreglo de matrices, vectores y matrices. Y esto representa, como es en estado estable lo que estamos analizando, este resultado final representa la ganancia en estado estable que nos va a definir la relación que existe en el convertidor entre salida con respecto a la entrada. Entonces, si esto lo evaluamos para cualquier convertidor, nos debe dar la expresión que ya conocemos para el convertidor bus, para el convertidor reductor, el back bus o el chuck o cualquiera de los que ya conocemos. Ahora procedemos a realizar la separación de la ecuación anterior, que era al desarrollar y obtuvimos este desglose. Vamos a separar los términos de corriente directa para solamente dejar puros términos en corriente alterna. Entonces, en estos términos, al separar los términos de corriente directa y solamente evaluar los de corriente alterna, solamente vamos a evaluar corriente alterna, entonces la definición es que este valor, que es una perturbación del vector de variables de estado, es aproximadamente igual a esta ecuación, que es la ecuación número 1. Entonces aquí lo que hicimos es básicamente eliminar las de corriente directa, ¿verdad? Y solamente dejar los términos de perturbación. Cuando se manipula tanto la ecuación 1 y la ecuación de salida, ¿verdad? Vamos a solamente dejar los términos en corriente alterna. Por esa razón aquí B0 mayúscula, que representa la variable en corriente directa o en estado estable, desaparece para que solamente nos quede esta ecuación. Entonces la ecuación 1 y 2 nos indica que son las dos ecuaciones importantes, pero sin tomar en cuenta la corriente directa. Muy bien. Ahora a esa ecuación le vamos a aplicar enseguida, bueno, algo importante aquí es que cuando ustedes realicen aquí la multiplicación de términos de pequeña señal en la ecuación anterior, déjenme les pongo la ecuación. Cuando ustedes aquí de esta parte, ustedes van a separar la corriente directa, ¿verdad? Y solamente van a ir multiplicando para llegar a una ecuación más extendida. Pero cuando se encuentren el producto de dos señales, por ejemplo aquí, en pequeña señal, entonces recuerden que en pequeña señal estamos multiplicando términos muy, muy bajos de valor. Y cuando lleguemos a un término que tiene dos términos de pequeña señal, los podemos despreciar. Por eso aquí donde dice los términos que contribuyen o contienen productos de pequeña señal, estos los podemos despreciar, esos productos. Entonces, al momento de llevar a cabo el desglose, ustedes van a llegar a esta ecuación número 1, que está simplificada. Ya no aparece ninguna operación de multiplicación entre dos términos de pequeña señal, lo mismo que en la ecuación número 2. Entonces, el siguiente procedimiento es a esa ecuación vamos a
aplicarle básicamente la transformada de Laplace en ecuaciones 1, 1 y 2. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace, nos lleva a esta tercera ecuación. Entonces, simplemente es colocarle en las variables el término S del dominio de Laplace, pero como aquí era una derivada, entonces aquí va el producto del término S por la variable en el dominio de Laplace. Entonces, así cada una vamos a ir encontrando que la dejamos en función del dominio de Laplace. Y la ecuación 2 ahora se transforma en ecuación 4 en el dominio de Laplace. Lo que sigue pues es manipular las ecuaciones 3 y 4, manipularlas para obtener la función de transferencia que estamos buscando, ¿verdad? Que es la relación de la señal de salida con respecto al ciclo de trabajo. O dependiendo qué es lo que estamos buscando, pues podemos ahí manipular las ecuaciones. Entonces, de la ecuación número 3, podemos encontrar que al despejar este término de XS en pequeña señal, se simplifica en este factor, donde ya sabemos que esta matriz I es la matriz unidad, que la vamos a multiplicar por este término que habíamos agregado en la derivada, de la señal, y nos va a quedar igual a esta serie de términos. Despejamos esta variable, donde este término que representa una matriz pasa como una matriz invertida, con la inversión de esa matriz, y nos queda esta tercera ecuación, 3a. Entonces, sustituimos la ecuación 3a en la ecuación número 4. Entonces, como ya tenemos la ecuación de XS, aquí vamos a sustituir para manipular y llegar a la función de transferencia que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, esta ecuación que representa al final de cuentas la relación del voltaje de la salida del vector de espacio X, ¿verdad? Aquí tenemos ahí, de la salida, acá tenemos el vector X con respecto al ciclo de trabajo. Entonces, se simplifica en esta ecuación con asterisco. Entonces, al final de cuentas, esta expresión con asterisco representa la función de transferencia que estamos buscando en el diagrama bloques previamente señalado. Entonces, lo que acabamos de encontrar es básicamente solo esto, esta relación. Y a eso le llamamos TP de S, ¿verdad? En el dominio de Laplace. Y solamente representa la etapa de potencia del convertidor, que incluye también el filtro de salida. En el filtro, pues ya sabemos que es básicamente el filtro pasabajas, que está compuesto por el inductor de salida y el capacitor.